Hola, les damos la bienvenida nuevamente al podcast La Pregunta del Finde. Les damos las gracias por estar aquí escuchando este nuevo episodio. De verdad y de todo corazón deseamos que les sirva mucho este tema porque a nosotros sí nos ha servido. Mi nombre es Salvador. Y yo soy Saraí. También queremos agradecer a nuestro Dios por la bendición que nos da cada día de levantarnos y conectar con Él a cualquier hora del día. Queremos comenzar este episodio con agradecimiento. Queremos mandarle un fuerte abrazo y hacerles saber que Dios está allí con ustedes y que no los ha dejado. Entonces vamos a comenzar con este episodio número 9 que se llama ¿Qué es la Trinidad? Y voy a comenzar con una de las partes favoritas de Salvador. Así es, la noticia. Las noticias, ¿verdad? Nada más una noticia y dos recomendaciones, pero la noticia para el día de hoy, saben que aquí en El Paso, Texas, tenemos un canal que es el canal 38, para los que viven aquí en el área de Texas, del Paso, Texas, perdón. Saben que el canal 38 es un canal cristiano donde ponen puro contenido cristiano 24 horas, 7 días a la semana. Entonces, este canal 38 tiene su teletón anual cada otoño en noviembre, ¿verdad? Ahorita actualmente lo están teniendo o lo tienen, comenzaron el día 7 de noviembre. Entonces, ellos hacen este teletón anual para poder recaudar fondos y así poder continuar con operaciones. Como les digo, es programación completamente cristiana, 24 horas, 7 días a la semana. Los que han tenido la oportunidad de verlo en el 38, pues saben a lo que me refiero. Ahora, en la televisión está en lo que viene siendo en el oeste de Texas, en el sur de Nuevo México y noreste de México, pero pues ahorita ya está en redes sociales. En Facebook lo pueden encontrar como Life Christian. Es en inglés, pero definitivamente les puede servir el contenido que hay, ¿verdad? De alguna manera le pueden entender. Tienen también un canal donde se está leyendo la Biblia todo el día continuamente. Y les digo de nuevo, en Facebook lo encuentran como Life, Life, Life Christian TV. Y ahí está para que lo vean, para que lo apoyen. Y pues esa es una de las noticias que está pasando aquí localmente, ¿verdad? Es algo local. Ahora también les quiero hacer dos recomendaciones, Salvador, para los que tienen niños chiquitos como nosotros. Nosotros tenemos de varias edades, pero tenemos dos chiquitos todavía. Y quiero hacerles la recomendación. En Amazon Prime está una serie para niños que se llama The Chosen Adventures. Y estas son caricaturas que hablan acerca de la vida de Jesús. Está en Prime, en Amazon Prime, ¿verdad? Ahí lo pueden encontrar. Y también en YouTube, algo gratuito, si ustedes no tienen Amazon Prime. Está un canal para niños que se llama Pequeños Héroes. Este canal da cantos cristianos para niños, ya sea de 2, 3, 4, 5 años. Cantos cristianos, historias bíblicas en caricatura. Están muy divertidas. Si no tienen qué ponerle a los niños, no saben qué ponerles, esos son muy buenas opciones cristianas porque hablan de la Biblia, se los recomiendo. Sí, también hay lo que decías ahorita del canal 38. También hay en español, sí he escuchado predicaciones en español y alabanzas diferentes en español. Así es que sí, Sí, sí sí, hay también en sí. español. Para apoyar también un contenido cristiano, porque en la tele vemos muchas cosas, vamos a introducirlo de nuevo ahí en nuestro horario. A limpiarnos un poquito. Sí, de lo que vemos Sí, claro. definitivamente. Y ya estamos en el penúltimo episodio de esta temporada, ya estamos por terminarla. Y obviamente estamos contentos porque tenemos primeramente la misericordia, ¿verdad?, de nuestro Dios, y a pesar de que el enemigo ha trabajado en nuestra contra y sigue trabajando y nunca va a parar, hemos podido encontrar paz. Hemos tenido paz en nuestro corazón a pesar de ciertas cosas, pero pues esta es la voluntad de Dios en nuestras vidas y qué gran honor de trabajar haciéndolo contigo, Saraí, ¿verdad? Con mi Sí, claro. esposa, juntos trabajando, un honor para mí trabajar haciendo la voluntad de Dios juntos. Y pues vamos a comenzar con la pregunta del finde, que esta semana es... ¿Qué es la Trinidad? Y antes de que vayamos a la Biblia, a lo que hemos estudiado,
Creo yo que es una pregunta que cuando no conoces a Jesús es un poco controversial. Cuando Jesús. no conoces a Dios, cuando no tienes a Jesús en tu corazón, ¿verdad? Como que es un poco controversial hablar acerca de la Trinidad. Pero aquí lo vamos a ver lo que dice la Biblia, cómo habla de la Trinidad desde el principio de la creación hasta el final en la Biblia. Entonces, si tienes alguna pregunta acerca de la Trinidad, ¿por qué no nos escribes y nos mandas tu pregunta y ahí la podemos platicar? Sí, yo tengo una anécdota. A ver. Me acuerdo cuando era joven. Entonces, tú sabes, desde niños vamos a la iglesia, pero cuando vas de niño a la iglesia, pues te enseñan todos los temas, ¿no? De Jonás, Sansón y temas del rey David, Historias, ¿verdad? historias bíblicas, Ujú. claro. Pero recuerdo que una vez, por mi propia cuenta, yo teniendo 17 años, 16, 17, 18 años, no me acuerdo, empecé a leer la Biblia. Y la empecé a leer desde el principio. Yo siempre tenía en mente que Jesucristo nació, ¿verdad? Y dije, bueno, pues Jesucristo desde entonces se cambió, pues se separó el Antiguo y el Nuevo Testamento y ahí empezó Jesucristo. Pero recuerdo que estaba leyendo el libro de Ezequiel en el capítulo 8 y empiezan a describir a una persona que se le aparece. Y veo que está describiendo a la misma persona que era Jesús. Pero Jesús todavía no estaba ahí. Y lo empieza a describir con su rostro como el sol, sus ojos como el fuego, pues la descripción de Jesús. Y yo me acuerdo que empecé a llorar, porque por primera vez yo leí la Biblia y pude entender que Jesucristo no nada más es de a partir de cuando nació, sino desde mucho antes. Ya cuando nació, que la Biblia habla del nacimiento de Jesús. Obviamente cuando lo ve Ezequiel no lo ve como humano, sino como su aspecto espiritual, que está explicado también en Mateo, en la transfiguración. Que ahí sí está mencionado cómo era Jesús, que su rostro era como el sol y sus pies, sus manos como el bronce muy bruñido. Y es una anécdota que tengo yo de cómo me sorprendió, cómo me tocó hasta el alma entender que Jesucristo, y no dice ahí que es Jesucristo, pero tú lo puedes entender Mm. cómo lo describen. Y ahorita que dices, en la iglesia nos enseñan todas estas historias que vienen en la Biblia de David, de Sansón, y sí es muy importante que nos enseñen del Espíritu Santo, de la Trinidad, de eso es lo más importante que deberíamos de aprender, ¿verdad? Digo, no estoy diciendo que las otras historias no, pero sí necesitamos enfocarnos un poco más de enseñarles a nuestros jóvenes niños quién es Dios, quién es Dios, quién es Jesús, quién es el Espíritu Santo. Así es, entonces ahorita vamos a profundizarnos en qué es la Trinidad. Obviamente, Trinidad está hablando de tres personas. Exacto. Es Jesús, Dios y el Espíritu Santo. Y entonces vamos a conocer, yo aquí tengo pues unos temas de cómo es Dios, cómo es Jesús y cómo es el Espíritu Santo. Unos pensamos que Dios está, muchas veces no sé cómo tú te imaginas que es Dios. A lo mejor tú piensas que está sentado, muchos le llaman Diosito, otros le llaman nomás Dios, el Padre, pero en realidad conoces la inmensidad de su poder. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? O sea, si no crees que Dios es tan poderoso, entonces es imposible que creas en la creación. Pero estamos hablando de un Dios todopoderoso. Y lo describe muy bien Ezequiel, el capítulo 1, para que lo lean. La gloria de Dios. Cómo es que es una idea de cómo está Dios ahí. Su gloria, su reino, su poder. Cómo lo exalta al rey David en sus salmos. Cómo se le aparece a Moisés, cómo trabaja con este pueblo y de diferentes maneras, cómo se revela ante ellos. Y ¿tienes tú, Saraí, algo que quieras agregar a lo que estoy diciendo? Tú me comentabas ayer, ¿verdad? Para poder hablar de la Trinidad, de esto, lo que me dices, tenemos que conocer cómo es Dios, cómo lo describe la Biblia, porque nuestra mente, mi mente humana, muchas veces no alcanza a entender o a comprender cómo es Dios. De la manera, recordemos que en la Biblia habla de Dios, no está tratando de explicar que existe Dios, sino más bien en la Biblia nos está dando a entender cómo es Dios, desde cuándo. Entonces, ahorita que dices Ezequiel, yo sé que
El libro de Ezequiel es uno de tus favoritos Sí. acerca de cómo describe Ezequiel a Dios, la gloria de Dios. Y ahí como lo explica, me llegó tanto a ese libro porque yo puedo entender cómo es Dios, cómo está su trono, cómo tiene sus querubines y cómo describe a los querubines como son poderosos también y, y cómo es la gloria de Dios, su esplendor, cómo es que se mueve. Pero también en el capítulo 8 describe a Jesús. Y aunque no dice que es Jesús, también como en Daniel describe a Jesús, el que está con ropas de lino. Y en todo el Antiguo Testamento está trabajando Jesús también, el Hijo de Dios. sí. Y ahorita les vamos a dar detalle de todo esto. No tenemos como que, es como muy complejo ese tema. Hemos visto diferentes personas cómo lo explican y lo hacen ver muy fácil, pero en realidad no tenemos el entendimiento. Nadie como ser humano puede tener el entendimiento abiertamente de cómo es, pero nosotros nos vamos a basar en la Biblia solamente. Así Y es que sí, vamos a leerlo, vamos a verlo en la Biblia, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios acerca de la Trinidad y ver que es verdad, está Jesús, está el Espíritu Santo y está Dios desde el principio de la creación. Entonces, quiero comenzar yo con un texto, yo quiero decir un texto, ¿verdad? Y probablemente tú también ya lo vamos a platicar aquí y es Juan 1:1. Y precisamente estábamos hablando ayer acerca de Juan 1:1 y tuvimos ahí nuestra plática de tú qué piensas, yo qué pienso y estuvo muy interesante. Fueron varios momentos muy interesantes, pero vamos a leer ahí en Juan 1:1 que dice, en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. me gusta esa versión. La vamos a leer en tu versión. Ahorita yo la leo en mi versión. Ok, perfecto. Entonces dice, de nuevo, perdón, en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio, ¿ok? Y luego dice, Acuérdense que el principio que es. ajá, la creación. Y voy a regresarme a la creación ahorita, pero quería que lo viéramos, que lo leyéramos en el principio. Quiero nada más que tengan ahí en cuenta que dice, en el principio ya existía el verbo, ¿verdad? Am, y en el 3 dice, por medio de él todas las cosas fueron creadas. Ujú, Por medio de él. Sin él nada de lo creado llegó a existir. ¿Ok? sí. Entonces, aquí, en este texto, estamos viendo que está hablando del principio de la creación. En el principio era el verbo. Ahora, el verbo, aquí Juan se está refiriendo al verbo que es Jesucristo. En el versículo 14, no me acuerdo. En el versículo 14, que estás diciendo, ¿verdad, Salvador? Ahí dice, Juan 1:14 dice, y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Ahí lo está diciendo, o sea, ahí está, Jesús vino a esta tierra, nació, se hizo hombre. Pero sigue leyendo porque eso puede decir que cualquier hombre. Y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y dice en el 15, Juan dio testimonio de él y a voz en cuello proclamó, este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. Entonces, lo que acabas de leer es que el verbo ya existía y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios Era Dios. y todo fue creado junto con él y nada fue creado sin él. Y en el 14 dice, y el verbo se hizo carne. O sea que estamos hablando de que Jesús estaba con Dios y él era Dios. Exacto. Y fue que Dios se hizo carne. Jesús vino a la tierra, El Hijo. el Hijo de Dios, porque dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito para morir. Así es. At- ah, entonces, hablando del verbo, entonces, estás leyendo desde el principio. ¿Y entonces qué significa verbo? Tú estabas diciendo la otra vez que es logos.
Sí, exacto. ¿Qué significa logos? La palabra logos en griego o en hebreo significa palabra. Entonces, el verbo es palabra. Es, Jesús es la palabra. es la palabra. Entonces, ¿Qué significa palabra? Pues es la palabra que viene siendo. ahí significa la palabra divina que estaba con Dios. Entonces, ¿es Por- una voz? es la palabra. Entonces, ahorita vamos ahora a Génesis 1, Ujú, ¿verdad? correcto. Donde habla acerca de la creación y lo que nos dice específicamente acerca de la creación. Sí. Y ahí yo quiero que leamos ¿En dónde? en Génesis 1:3. 1:3. Bueno, como ahorita decías que nada fue creado sin él. ¿Puedo leer el 1? Sí. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en Juan 1:1, ¿qué dice? En el principio era el verbo, y el verbo era con Con Dios, y el verbo era Era Dios. Dios. Entonces estamos hablando que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En nuestra versión, en la versión hebrea dice, en el principio Elohim creó los cielos y la tierra, que Elohim significa Dios Dios en en plural. plural. Exacto. Y ahorita vamos a ver por qué dice en plural. Aquí no lo dice tal vez, pero ahorita más adelante va a ver por qué. En la misma creación está hablando Exacto. Dios con él mismo en plural. Dice, y la tierra, en el 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, porque primero creó los cielos y la tierra, ¿verdad? Estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces está hablando, el Espíritu de Dios también estaba en la creación, ¿verdad? Entonces ya están los tres ahí. Palabra, obviamente la palabra, Dios el Creador y Y el el Espíritu de Espíritu. Dios. ¿Ok? Ahí está la Trinidad. Como dices tú, el versículo 3 dice, y dijo Dios, ¿ok? Y dijo, Exacto. Sea la luz y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. y ahorita que estamos diciendo acerca de el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, recordamos que el Espíritu Santo, en el episodio que hablamos acerca del Espíritu Santo, la definición que vimos es que era como un viento, como el aliento, Ujú. ¿verdad? Como que en hebreo se decía, y hasta me dijiste que rugía, ruaj, Ruach. ¿verdad? Mm. Y recordemos esto porque quiero mencionarlo ahí en Salmos 33:6. Antes de que continuemos, dice, por la palabra del Señor fueron creados los cielos y por el soplo de su boca las estrellas. Entonces, ¿quién es la palabra? La palabra es el verbo, ¿verdad? Jesús. Exacto. Y por el soplo, por el aliento Por el de su Espíritu. boca, por el espíritu, Ujú. fueron creados las estrellas. Ok. Todo está aquí en la Biblia. ¿Ok? Sí. Les estamos dando citas. Ahí está. También le decía yo ayer a Saraí, el pequeño debate que tuvimos era acerca de la luz, porque en el versículo 3 dice Dios sea la luz y fue la luz, pero no está hablando de la luz del sol ni de la luz de la luna. Eso las creó después. Primero hizo la luz, pero después creó las lumbreras. Las lumbreras, exacto. En el versículo 14, Saraí, dice, obviamente que sigue la creación, ¿verdad? Pero todo está, dijo Dios, ¿verdad? Dijo Dios, hágase, sea la luz. Y dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, o sea, la tierra. Y así fue. Y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, otra vez dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género de su semilla, esté en él, sobre la tierra, y fue así. Entonces fue la tarde y la mañana el tercero. Entonces dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor, para que señorease en el día, y la lumbrera menor, para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día,
y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Entonces, ¿por qué estamos hablando de las lumbreras hasta el día cuarto? Y porque estamos hablando del día de la noche, en el que viene siendo primer día. El primer día. Se dijo Dios sea la luz y fue la luz. Entonces, ¿cómo es que primero fue la luz y luego después fueron las lumbreras, el sol y la luna, a los 4 días, si ya existía la luz? Entonces, el pequeño debate que De teníamos. 2 horas. No, es que yo siempre he tenido en mente este Evangelio de Juan y sobre todo este primer capítulo porque me ha abierto la mente, me ha hecho entender pues la creación, cómo es que antes era. O sea, como una mejor manera, porque, pues como que la luz, entonces se me hace que ahí se equivocaron, está mal traducido algo. Pero no, ahorita leías ahí, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En Juan, y dice, este era el principio con Dios, o sea que el verbo estaba al principio con Dios. En el 3 dice, todas las cosas por él fueron hechas. Entonces, el verbo estaba haciendo las cosas, la palabra estaba trabajando, estaba creando o trabajando para Dios, porque para Dios somos nosotros, para Dios son hechas todas las cosas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, dice. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra la luz o contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio ¿de quién? De la luz, a fin de que todos creyesen por él. ¿De quién está hablando de la luz? De Jesús. Exacto. No era él la luz, Juan no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. ¿Quién es la luz? Jesús, otra vez. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Otra vez está hablando. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y hace unas semanas hablamos precisamente de este versículo, Salvador y yo. ¿Te acuerdas? No sé si te acuerdas que hablamos de cómo Jesús vino a lo suyo. Ujú, O sea, Jesús vino a su creación. exacto. Vino a morir por su creación y no lo recibieron. No lo recibieron. No. Qué triste. Ujú. O sea, un Dios que nos creó en el principio, que es todopoderoso. Jesucristo es el que hizo las cosas para Dios. Dios es el creador y Jesucristo es la palabra. Estamos hablando en un principio. Pero la palabra se hizo carne. Entonces esa palabra cuando se hizo carne se llamó Jesús. Jesús el Cristo, el Mesías, que es el Hijo de Dios. Ahora, aquí vemos ahí en Juan 1:1 una relación del verbo con Dios. Ujú. O sea, indica una relación íntima, cara a cara. No estaban separados, no son dos personas diferentes. Exacto. Tienen una relación, el verbo y Dios Padre. Ahora, también afirma la divinidad del verbo, Ujú. porque habla que el verbo era Dios. O sea, ahí lo está afirmando la divinidad del verbo, la divinidad de Jesús, Exacto. de Dios Hijo Y también el Espíritu. y el Espíritu. Porque el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra en el primer día de la creación. Ya estaba, los tres trabajando. Aquí lo confirma Juan, el verbo fue hecho carne. Toda la Trinidad estuvo presente en la creación. Exacto, y la palabra, Y y Dios dijo. Entonces, cuando Dios dijo, ¿quién es? La palabra. La palabra es el que hace, porque dijo, pero como lo dijo, la palabra empezó a actuar y fue creado. Hay una orden y una ejecución. era lo que le decía yo a Salvador el otro día. Es que yo veo así, Dios es el que mandaba, Jesús el que lo hacía, Exacto. y el Espíritu Santo que lo revisaba. Era el que decía, a ver, esto está bien, y vio. Y Dios era, al fin de cuentas, era el que decía, daba el visto bueno. Es Decía, a ver, ok, es bueno. Y vio Dios que era bueno, que dice, en la creación. Y vio Dios que era bueno. Si te fijan, cada día, y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día siguiente, el día cuarto, el día tercero. Entonces, supervisaba claro. también. Había a ver su crítica, a ver, ¿está bien o no está bien? Voy a ver si está bueno o si es bueno o no es bueno. Pero vio Dios que era bueno. Y también vio Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo. Y quiero ver
aquí en la expresión que sale en la creación en Génesis 1, también en el 1:26, ya después de que había Creado. creado a ¿Al los hombre? animales, no, Ok. ya que había creado los animales, ya que había creado las plantas. Entonces en el 26 dice, y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Hagamos. Ujú. No dijo, haré. O no dijo, sea el hombre, hágase las personas. Dijo, hagamos, Hagamos Elohim, los tres. el plural de Dios. Exacto. Vamos a hacerlo. Estaban ahí los tres decidiendo, vamos a hacer al hombre a nuestra imagen. ¿Y quién es el que dijo eso? El Padre, porque es el que ejecuta. Bueno, es el que da la orden. Eso. Por eso Dios, Jesucristo siempre decía la voluntad del Padre. Yo vengo a hacer la voluntad del Padre, porque la palabra tiene que cumplir con la voluntad del que lo ejecuta o el que lo manda. Es que Siempre. Entonces aquí está Jesús. Bueno, Dios está diciendo, vamos a aclararlo. Dios es Jehová, su nombre es Jehová. Ahorita lo vamos a leer dónde está su nombre, pero es Jehová, Dios, su nombre personal. Así es como es. Y luego está Jesús, o es la palabra y el verbo, ¿verdad? y el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo. Entonces, ahorita vamos a ir en detalle dónde está el nombre de Jehová se le revela a Moisés, ¿verdad? Ok. Entonces, aquí vimos en Génesis 1:26 que dice ahí, hagamos. Lo están diciendo los tres, Elohim, en plural. Entonces, está, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Es por eso que nosotros, ah, no sé si cuando ustedes están platicando a ustedes mismos o que tú estás platicando en tercera persona de ti. Ujú. ¿Verdad? Que dices, no, es que Saraí piensa que sí se puede hacer tal cosa. Estoy hablando en tercera persona, pero estoy hablando de mí misma, Exacto. ¿verdad? Pero es una expresión que usamos, es que está hablando en tercera persona. Entonces aquí Dios está hablando en plural, pero aquí en realidad son tres personas, pero es una sola, ¿verdad? Sí. Es el mismo Dios. Entonces, Hagamos, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y dice ahí, ¿verdad?, que creó Dios a su imagen, lo creó varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, dice. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y juzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Entonces, ahí está Dios, que está la orden de Dios en cómo debemos hacer, qué debemos comer, cómo debemos comer, quién es el que tiene la autoridad aquí en la tierra. O sea, para señorear la tierra nosotros, sojuzgadla, multiplíquense y los animales, se van a someter a ustedes y ustedes van a señorear la tierra, en los árboles, los frutos, las semillas. y entonces aquí vemos, ¿verdad? Que el verbo es el creador, Jesús. No fue creado Jesús. Él es eterno y siempre ha tenido una comunión con el Padre y con el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque ahí dice en Hebreos 1:2, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Así es. Entonces, Esta otra aclaración nuevamente. sí, o sea, por medio de él lo hizo. Jesús era el creador, ¿verdad? El verbo. Perdón, el que ejecutaba las cosas. Espérate, El ejecuta. a veces uno dice cosas que no quiere. Pero sí me entendieron, ¿verdad? El chiste es ese, sí me entendieron. Entonces, ahí nos está dando otro versículo de cómo se refiere acerca de Jesús en la creación del verbo. Él era el creador, ¿verdad? El verbo.
Entonces vamos viendo que desde el principio se está llevando a cabo la Trinidad, Ujú. ¿verdad? Ahora, y quiero hablar también acerca de un pasaje de la Biblia donde la Trinidad se manifestó, o sea, lo vieron. Sí. Visible, sí, la Trinidad se manifestó ahí, ¿verdad? Y fue cuando Jesús fue bautizado. Y en los diferentes evangelios ustedes lo van a poder encontrar, ¿verdad? De diferente manera de cómo, del bautismo en agua de Jesús. La semana pasada hablamos acerca del bautismo. Sí. Por favor, vayan a buscarlo. El episodio pasado hablamos acerca del bautismo en agua y hablamos acerca del bautismo de Jesús. Y ahora lo vamos a referir de nuevo de cómo en el bautismo de Jesús se presentó la Trinidad, ¿verdad? Y yo lo voy a leer de Mateo 3:16, pero les menciono, ¿verdad? Pues en los diferentes evangelios lo describen, pues los diferentes a su manera. Y ahí en Mateo 3:16 dice, tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posar sobre él. Entonces vemos a Jesús saliendo del agua y el Espíritu Santo bajar como paloma. No es una paloma, o sea, es nada más una presentación. Ujú. Como paloma y posar sobre él. Y una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Pero dice Salvar que no le gusta mi Sí, versión. esa versión. Pero es que hay varias versiones de la Biblia, ¿verdad? Pero ahí vemos que estaba la Trinidad. Ahí está. Jesús bautizándose, saliendo del agua, el Espíritu Santo bajando del cielo en representación como paloma y Dios hablando acerca de su Hijo. Y los tres son el mismo. Y los tres son el Son la mismo. misma, el mismo ser, la misma Y sí, hay esencia. exacto. Jesús declaró que es igual que el Padre. Ahí en Juan 10:30 dice, el Padre y yo somos uno. Ahí en Juan 10:30. Y pueden leer todo lo que viene siendo el capítulo 10 de Juan, ¿verdad? Habla acerca de Dios Padre. Pero ahí lo dice explícitamente Jesús. El Padre y yo somos uno. Y el Espíritu Santo, que también es igual que Dios, Sí. ¿verdad? Ese es el Espíritu de Dios. Exactamente, es el Espíritu de Dios. Y lo quiero que lo veamos en Hechos 5. Voy a leer varios 5:1 y lo voy a leer desde el 1 porque quiero dar un poquito más de contexto. Un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad y en complicidad con su esposa Zafira se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Y en el número 3 dice, Ananías, le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ujú. Pues está haciendo referencia al Espíritu Santo y a Dios como la misma Exacto. esencia. Entonces ahí vemos, son tres personas que existen, es un solo Dios. ¿Ok? No, no es como si es Dios en tres representaciones diferentes Exacto. o en tres presentaciones diferentes más. Es un solo Dios, tres personas, un solo Dios, los mismos atributos. No más que el verbo se hizo carne. Por eso es que muchos nos confundimos. Ujú. Pero a lo que me refiero de los atributos, son tres personas divinas que son omnipresentes, omnipotentes, Omniscientes. omniscientes, eternos, amorosos, poderosos. ¿Sí me explico? O sea, son los mismos atributos para los tres. Amor No los quieran dividir. No, no quieran decir, es que Jesús puede hacer esto y Dios Padre puede hacer esto, y el Espíritu Santo puede hacer esto. son el mismo. Entonces, para conocer también un poquito la esencia o cómo es que Dios es. Entonces ahí en Éxodo 3:14, Dios le está dando una orden a un joven de 40 años, que está joven, ¿no? 40.
La Súper. flor de su... De hecho, los 40 son los nuevos 20. Y se llama Moisés, ¿verdad? Y le está hablando Dios, ve y habla de este pueblo, lo vas a rescatar. Y dice Moisés, bueno, ¿y qué? Te voy a decir el Dios de sus antepasados me mandó, pero ¿y si me preguntan que quién es, cómo se llama, qué les voy a decir? Entonces ahí en Éxodo 3:14 dice, y le respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Yo soy, me envió a vosotros. Y además Dios dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Ahora estamos viendo yo soy. Yahweh, Jehová, es diferente. Es el mismo nombre, es YHWH. Es como es el yo soy, se pronunciaría. Y es Jehová, que es, significa Jehová, pues yo soy. Yo soy, el que hizo todo, que el creador, yo soy Jehová. Entonces conocemos, ahí está dando su nombre, Jehová, como lo conocemos nosotros, es el nombre de él. Entonces, ya hay un nombre en el principio, ¿sí? Antes, así siempre le han hecho a sus antepasados, ¿no? Le está haciendo referencia al Dios que siempre se le ha manifestado al Señor Jehová, pero hasta este momento se le conoce por su nombre, ahí en Génesis, en Éxodo 3:14. Entonces, ya conocemos que Jehová, Dios Padre, y su Hijo, el Verbo, Elohim, que cuando se hizo carne, pues sí, lo conocemos como Jesús. Y el Espíritu de Dios, que es el que nos dio a nosotros, que Jesús es el que bautiza en Espíritu Santo y fuego. Entonces es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo que ahora es el que está con nosotros. ¿Y cuáles son los atributos? Cada uno de los tres tiene atributos, aunque son la misma persona, pero a cada quien tiene sus atributos. Como por decir Dios Jehová, ¿verdad? El Padre, Él está sentado en el trono. Él, allí en Ezequiel, describe sus 4 querubines muy poderosos, sus 4 ruedas y los espíritus de los querubines en las ruedas que están llenas de ojos. Oigan que ahorita que estás diciendo los querubines, por favor lean Ezequiel acerca de los querubines. No tiene nada que ver como lo dicen en la televisión o en las películas los querubines. Son imponentes. Sí, sí, Así sí. que nada más ahí Su aspecto. paréntesis. Ujú. No, no podemos leerlo ahorita, pues, o sea, nos va a ir mucho tiempo, pero ustedes se los recomiendo que lo lean. Aquí les voy a decir nomás una pequeña parte. Describe a un trono que está como un arcoíris esmeralda arriba del trono, y ahí está sentado un hombre que es Dios. Y por Dios proceden las cosas, por el Creador, es el que da los materiales, es el que da, el que provee las cosas. En este caso, Dios le proveyó a Jesús de cosas, que hizo la creación. Aquí, ahí está esto, hágase la luz. Y Jesús hizo, y Jesús, eh, no sé, no dice que fue Jesús, pero dice, y dijo Y Dios. dijo Dios. ¿Ok? Somos para Él, somos creados para Dios, son los atributos de Dios. Él es amor. Ahí dice en 1 Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, Porque Dios es amor. porque Dios es amor. Amén. Dios es amor. Entonces, ese es otro atributo de Dios. Él es Elohim, ya hablamos, que es el plural de Dios. El Shaddai, se le conoce a Jehová como el Shaddai, que es el Dios altísimo. Se le conoce como Jehová Jireh, el proveedor. Jehová Nisi, Él es mi bandera, mi estandarte. Él es Jehová Shalom, que es Jehová es mi paz. Él es nuestra justicia. También dice Shammah, el Señor está allí. Sabaoth, el Señor de los ejércitos. Jehová Rafa, dice el Señor sana. Dios es fuerte, Gibor. Y luego también dice Adonai, que es el Señor, el amo, el dueño, el juez. Entonces esos son los atributos de Dios Padre. Y los atributos, algunos de los que yo he encontrado aquí en la Biblia y otros de los que dice Jesucristo, los atributos de Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Verbo, la palabra, es el Señor. A Jesús se lo conocen como el Señor, es el Señor. Está al lado del trono, porque dice que se ganó su lugar. Tiene los ojos de fuego, tiene resplandece su rostro como el sol. Así lo describe en varias partes de la Biblia, en Daniel, en Ezequiel, en el capítulo 8, en la transfiguración, en Mateo y en Apocalipsis 4 también. Si no me equivoco, creo que sí es el 4.
Tiene un cinturón de oro, sus pies de bronce bruñido. Él bautiza en Espíritu Santo y fuego. Él es la luz del mundo. Él es la luz, punto. Él hace las cosas. Por Él fue creadas las cosas y fuimos hechos por Él. Nosotros fuimos hechos para el Creador, para Dios, Jehová, y fuimos hechos por la palabra, por Jesús. Él es el Redentor. Gracias, Él es el Jesús. camino, la verdad y la vida. Estos son los atributos que encontré de Jesús, los atributos que encontré del Espíritu Santo. Obviamente hay muchos, pero reducidas cuentas. Resumido, es esto. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, Él vive en nosotros. Él está en todos lados, aquí en la tierra, igual que toda la Trinidad. Y dice, como dijo Saraí, ahorita Él descendió como un paloma corporal en el bautizo de Jesús. Él nos conecta a Dios. Es el que nos conecta. Él es el consolador, el que consuela, es el que nos da tranquilidad, el que nos abraza en un momento de soledad, el que consume por dentro todo de nuestro ser. Jesucristo también, ahorita dije, no lo dije, pero es nuestro abogado para con el Padre. El día del juicio no estamos solos, va a estar Jesús, porque lo aceptaste y creíste en Él. Él te va a defender de el gran juicio final. Jesús vino a rescatar y todo lo que pidamos lo tenemos que pedir en el nombre de Jesús. Ese es otro atributo, son los atributos de Jesús. Así es que cómo empezar a diferenciar un poquito, ¿no? Pero no lo estoy diciendo yo, obviamente lo estoy leyendo, pero aquí está en la Biblia. Todo esto que estoy leyendo, lo que estoy diciendo ahorita, está en la Biblia. Sí, son atributos que se encuentran en la Biblia, en diferentes pasajes de la Biblia. Habla de cómo es la Trinidad. Sí, así es. En 1 de Juan 5:7 dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Otra vez, no lo estoy diciendo yo, lo estoy diciendo la Biblia en 1 de Juan 5:7. Entonces está aclarando aquí que el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo son uno. Y son los que dan testimonio en el cielo. Y ahí está el texto explícito de las 3 personas en la Biblia. Predicamos un evangelio o hablamos de un evangelio, de la palabra de Dios, hablamos al evangelio me refiero a predicarles acerca de Dios. Predicamos de la Trinidad. Sí. Y ahí lo dice en la Biblia. Y también en el 8 dice, ellos 3 son los que dan testimonio en el cielo. Dice, y hay 3 que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan, ¿sí? Entonces el espíritu, el agua y la sangre son los que están dando testimonio. Obviamente la sangre está refiriéndose a la sangre de Cristo y el agua es el que da testimonio. Es decir, está hablando, puede referirse al bautismo o al bautizo y puede referirse también al agua que da vida, que le dio el agua a la samaritana. Yo te voy a dar del agua que jamás te va a dar sed. Entonces está hablando de 3 cosas que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre. En 1 de Juan, ¿qué, perdón? 5, 7 y 8. Para que lo revisen, lo lean, lo apunten, lo vayan y lo busquen. No nada más, recuerden que no nada más se basen en lo que uno les dice, pero también tengan un tiempo para leerlo. Y yo les aseguro que si ustedes comienzan a leer un pedacito, se van a querer seguir leyendo y aprendiendo acerca de lo que vemos en la Biblia, de la palabra de Dios. Dice en el 9, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Entonces, si le creemos a lo que alguien te ha platicado, más debemos de creerle a Dios, porque Él ha testificado acerca de su Hijo. Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Si no le crees a Dios, entonces estás diciendo que Dios es mentiroso, porque no has creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su propio Hijo. Entonces, en el 4:15 dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Está hablando de 2 personas distintas. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Entonces, está hablando aquí de 2 personas que son la misma. Estamos hablando desde la creación, estamos hablando
que cuando Jesús vino, estamos hablando cuando Jesús ya no estaba aquí Están los tres, la Trinidad. trabajando, ahorita en este momento. Y entonces me gustaría poder tener más tiempo para hablar, ya llevamos casi ya una hora, y explicar cómo es Dios. Le dimos una idea ahorita, no leímos Ezequiel, no leímos el Apocalipsis cuando describen el trono de Dios. No leímos los salmos cómo expresan a Dios, la majestad de La Dios, misericordia de Dios, la bondad de Dios. donde mencionan quién se puede comparar con Dios. ¿Qué ángel poderosísimo puede compararse con Dios? No hay nadie. El mismo Satanás quiso hacer su propio trono arriba de Dios con el orgullo. O sea, él se sintió que podía ser más que Dios, porque Dios lo hizo poderoso. Dios lo creó con mucha fuerza, lo hizo el más hermoso en la creación de los ángeles. Él era el más hermoso y el Lucifer más, pues sí, y él estaba a cargo. se los Es cierto. vio. Exacto, el orgullo fue el que lo terminó. Y de ahí vienen todos los males del orgullo. Así es que, ¿quién se puede comparar con Dios? Él es el creador. Él hizo a todos los ángeles. Él hizo a los arcángeles, a los querubines. ¿Y para qué los hizo? Para que lo alaben. Y ahorita decías tú, ¿verdad? Nosotros somos creación de Dios. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y fuimos creación, el verbo, ¿verdad? Nos creó, ¿verdad? Para Dios, para alabarle a Dios. Muchas veces andamos por nuestra vida, en los días, en lo cotidiano de la vida, andamos sintiéndonos vacíos, sin propósito, sin rumbo, decimos, híjole, ¿para qué fui yo creado? ¿Cuál es mi propósito en esta vida? Ahí dice la Biblia. Fuimos creados para Dios, para alabarle a Dios. Para eso fuimos creados. Un propósito eterno. Dios ya tenía preparado para cada uno de nosotros. Dice la Biblia que en el vientre de nuestra madre nos formó con un propósito. Hasta ahí vemos cómo Dios estaba creándonos, nos estaba formando para el propósito de Él, para que lo alabáramos a Él, para servirlo a Él. Ese es nuestro propósito, es nuestra alma buscando, empujándonos a encontrar a Dios. Por eso a veces que te preguntas, ¿para qué soy creado? ¿Cuál es mi propósito? No entiendo. Es tu alma tratando de encontrar, tratando de empujarte a tu creador para decir, fuimos creados para alabar a Dios. Yo te invito a que te acerques a Dios y lo alabes y lo sirvas y lo aceptes como en tu vida, en tu corazón, y vas a encontrar tu propósito. Vas a encontrar tu propósito. Amén. Ahí está hablando Dios. Está hablando Dios. Y en 1 Corintios 8:6, para cerrar ya, dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él, ¿ok? Aquí dice, muy claro, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio de cual todas las cosas son hechas. Y nosotros por medio de Él. Amén. Entonces, Como decíamos al principio, esperamos que este episodio les ayude a entender un poco más de la manera como también a nosotros nos ayudó a entenderlo un poco más, pero pídanle también a Dios sabiduría, entendimiento. Es lo mejor que le podemos pedir a Dios, la sabiduría, para que nos ayude, que nos revele. exacto. Entonces, no hay tres dioses, solo hay un Dios. Y es el mismo, tiene tres esencias, el Dios, Padre, Hijo y la Espíritu palabra, Santo. pues, y el Espíritu Santo. Entonces, gracias Dios por hacernos, por crearnos, por darnos la oportunidad de señorear la tierra, por enseñarnos a vivir, por enseñarnos por medio de Jesús cómo debemos vivir, Como cómo debemos hacerlo, cómo conducirnos por medio de Él. Y gracias a Jesús que dio su vida por nosotros y que también nosotros pudimos aceptarlo para que un día podamos morar con Él y Él sea nuestro juez, no nuestro abo- abogado. Amén.
Y gracias al Espíritu Santo porque está con nosotros, consolándonos, porque está con nosotros, porque podemos sentirlo. Los invitamos a que oren, a que le pidan el Espíritu Santo. Sabiduría, entendimiento, amor. Así que amor es lo que tenemos que tener. Si ustedes se sienten con problemas, que no pueden sentir amor, que no pueden sentir paz, humíllense a Dios y pídanle a Dios. Hagan su ego, su orgullo a un lado y pídanle a Dios. Porque una persona orgullosa es como, pues lamentablemente no va a poder entrar al reino de Dios. Así es como Satanás fue destituido y él se hizo el enemigo de Dios por el orgullo. Sí, nos da mucho gusto que nos hayan acompañado en este episodio. Recuerden que nos pueden escuchar, ¿verdad? En Spotify y en YouTube. Todos los episodios están ahí. Por favor, escúchenos, compartan. A alguien le puede servir este episodio. Si te sirvió a ti, si te ayudó, si te gustó, compártelo. Alguien más lo necesita. Sí, ya es el 9º episodio, a punto de terminar la temporada. Y queremos invitarlos a que sigan los puntos que estamos llevando, la fe, la oración, el Espíritu Santo, sigan conociendo más a Dios, profundícense en su palabra, en lo que nosotros digamos aquí, léanlo. Léanlo y vívanlo ustedes mismos. Yo les recomiendo que lean Génesis, que lean Juan, que lean hasta Ezequiel, que lean los Salmos, que lean las cartas de Pablo, los Colosenses, Judas. Ahí está el amor de Dios. Y conéctense con Él. Y sabemos que Dios hace las cosas ahí, sabemos que Él actúa. Nosotros no entendemos y no tenemos por qué entender. No es mi trabajo. Lo que tenemos que hacer es ser hijos de Dios, y ser obedientes y amarlo y leer su palabra. Y Él nos va a dar el conocimiento y el amor para seguir caminando en esta, Es una carrera, recuerda. sí, exacto, esta carrera. Y Es una carrera, no es el que llegue primero, pero tenemos que, ¿verdad?, seguir de la mano de Dios y escudriñar la Biblia, leerla, estudiarla. Eso es escudriñar, leerla, estudiarla, comprenderla, discernirla, pedirle a Dios. así es. Entonces ahí se va conectando todo. Si no han escuchado los demás capítulos, vayan, escúchenlo para que todo esto tenga un poquito más de sentido y ustedes puedan comprenderlo mejor. Sí. Y yo nomás le voy a pedir una cosa a Dios, que Él se manifieste en sus vidas en este momento, que Dios los toque y que se manifieste en sus vidas. Porque yo sé que ustedes, algunos están empezando, algunos todavía no creen mucho, algunos no creen nada, algunos están más adentro que uno, hay unos que ya ya se graduaron espiritualmente, ¿verdad? Pero a ti que tal vez tienes esa duda de si sí existe Dios o no existe Dios, pídele, hazle una prueba a Dios. Él te va a contestar. Solamente con un poquito de fe que tengas, Él te va a demostrar. Dice, si tuvieras fe como un granito de mostaza. Cualquier cosita de fe es lo único que necesitas para que puedas ver la gloria de Dios en tu vida. Te lo recomiendo. Hazlo, pon la prueba, Señor. A ver, si es cierto que eres real, si es cierto que eres cierto, trabaja en mi vida. Haz algo que cambie ahorita, en este momento, aquí. Y ya no resistas a resistencia. O sea, has estado resistiendo a Dios por tanto tiempo. Y Él es tu creador, o sea, entiende eso. Si tú crees que vienes del chango, pues entonces ve con una changa, ella es tu creadora. Pero si tú crees que vienes de Dios, de un ser magnífico y todopoderoso, entonces pídeselo. Él es tu Padre, dice, yo los amo. Fuimos creados para Él. El Verbo nos hizo para Dios. Por medio del Verbo fuimos creados para Dios. Entonces, ¿por qué creer que venimos de un chango? Ve con tu mamá changa, pues. Discúlpame la palabra, es ofensiva, no sé. No creo que sea ofensivo porque la verdad se me hace ilógico que creas eso. Pero si crees que vienes de un Dios divino y todopoderoso, entonces ponlo a prueba. Te lo digo yo de corazón. Ponlo a prueba. En este momento hazlo y pregúntale. Aunque pueda ser gracioso para ti o pueda ser sorprendente, hazlo. Dios reconoce los corazones humildes y Él te va a escuchar. No te esperes al día de mañana. Hazlo ahorita. Te lo estoy diciendo de corazón. Abre tu corazón y dile, ¿sabes qué? Si es cierto que tú existes, si es cierto que tú estás aquí donde estoy en este cuarto lleno de pecado, lleno de cosas inmundas, si es cierto que tú estás aquí, háblame. Hazme sentir esto que están diciendo ellos. Haz una transformación en mi vida. Si es cierto que existe, entonces ponlo a prueba y Dios te va a contestar. Discúlpame, la verdad, yo estoy convencido de que Dios está conmigo
yo estoy convencido, y no nomás porque lo leí, es que aquí dice que yo estoy en, aquí dice la Biblia que Dios vino, ¿ok? Por eso lo creo. No, lo siento, porque siento el Espíritu Santo en mí. Eso es lo que yo siento dentro de mí, no nomás porque lo leí ya, no, es Dios trabaja. Y conócelo, conoce cómo trabaja. Aquí está en la Biblia todo. Conéctate con Él y Dios te va a hablar. No es Diosito, es un Dios todopoderoso, que Él nos creó, hizo la creación y que puede hacer y deshacer. Y nada se le compara a Él. No te trates de comparar con Él. No eres nada. No somos nada porque somos hechos del polvo. Y Él nos sopló de su aliento. Nos dio vida por medio del Espíritu. O si quieres seguir creyendo que venimos del chango, pues discúlpame, pero no creo que esa sea tu decisión. Te presento a Dios. Él te quiere que lo conozca. Él ya te conoce a ti. Ahora quiere que tú lo conozcas a Él. Así es que abre tu corazón. Y con esto nos despedimos. Claro que sí. Recuerden que estamos en las diferentes redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok. Ahí nos pueden encontrar como La Pregunta del Finde. Tenemos también para que nos dejen sus comentarios ahí en redes sociales, sus pensamientos, sus sugerencias, cualquier cosa que para seguir en conexión con ustedes, ahí nos pueden encontrar. Y también tenemos lo que viene siendo nuestro correo electrónico. findepodcast@gmail.com. Y no se van con la competencia, porque ya hay alguien que se llama Fin de Podcast. No se van ni con ellos. No es La Pregunta del Finde, nosotros somos La Pregunta del Finde. Y también nos pueden escuchar los domingos a las 4 de la mañana y a las 7 de la tarde, hora de la montaña, por medio de greencoastradio.com. Ahí nos pueden encontrar también, nos pueden escuchar. Así que les damos las gracias por habernos acompañado. Y ya saben, Dios está ahí esperando por ti. Hasta la próxima. Nos vemos en La Pregunta del Fin.